Hola teonautas, sale un nuevo documento del Dicasterio para la doctrina de la fe, y aquí estamos nosotros, con fidelidad para comentarlo. Vamos a leer sus puntos más interesantes ahora. Es el segundo gran documento de la era Víctor Manuel, después de Fiducia Supplicans, que marcó una era. Como ya sabes, el documento de la bendición de las parejas homosexuales que también comentamos aquí. ¿Qué debes saber así, rapidito, sobre este documento? Mira, tardaron 5 años en redactarlo, así que ya lo habrán podido hacer con cuidado. Se afirma que hay frecuentes confusiones sobre el término dignidad, que es el término sobre el que trata el texto, y se pretenden aclarar bases teóricas para aclarar malos entendidos que se están dando hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra cultura. No se traen todos los temas al documento, sino aquellos más delicaditos, más enrarecidos. Dice literalmente aquellos aspectos de la dignidad humana que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día, para que no perdamos el rumbo, dice literalmente. Pues bien, ¿de qué trata el documento? Trata de eso, de la dignidad de la persona. Y hay un leitmotiv que se repite durante todo el documento, que es la clave de comprensión, y es que el hombre posee una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, más allá, dice, de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Y claro, esto tiene una serie de consecuencias prácticas que va desgranando el documento. Pero en primer lugar hace una distinción útil y distingue entre dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y dignidad existencial. La ontológica es la que traemos de serie, por así decirlo, no se puede eliminar nunca por el hecho de existir, haber sido creados y amados por Dios. Luego está la dignidad moral en un sentido ético que puede perderse por el mal uso de la libertad. ¡Qué persona tan indigna! Eso, vale, eso. Luego está la dignidad social, que son las condiciones en las que vive una persona cuando se dice que una persona por pobreza vive indignamente. Ese tipo de dignidad que también se puede perder. Finalmente la dignidad existencial. A personas que pues sufren violencia, enfermedades, que están en depresión, ese tipo de dignidad que también puede perderse, que es accidental. Pero es que la dignidad ontológica permanece siempre y por eso hay una serie de derechos y obligaciones sobre la persona, cosas que no se pueden cancelar. ¿Y por qué tiene la Iglesia una obsesión tan fuerte con la dignidad de la persona? Pues mira, por 3 motivos y te lo explica el documento. En primer lugar, porque somos imagen de Dios. En segundo, porque Cristo ha elevado la dignidad del hombre. Y además Jesús aportó una gran novedad histórica en la historia de la humanidad. Es que puso su atención especialmente en aquellos que eran considerados indignos. Y por último, la vocación a la plenitud que tenemos. Estamos destinados a la comunión con Dios y eso eleva nuestra dignidad. Esa dignidad, digo yo, escatológica. Ahora bien, vamos a la enjundia. El documento afirma que hay malos entendidos con respecto a la dignidad. Y esto me parece muy interesante. Al documento no le gusta que se hable de dignidad personal frente a dignidad humana. Se entiende persona como aquel sujeto capaz de razonar y que cuando no se diera la capacidad de razonar, entonces la persona no tendría dignidad. Esto el documento lo rechaza por completo. En segundo lugar, más interesante aún si cabe, el documento habla de la multiplicación arbitraria de nuevos derechos de la dignidad humana. ¿Vale? Y que los nuevos derechos que se asumen así al tuntún pueden ser contrarios a los derechos anteriores. Como el caso del aborto, que se enfrenta al derecho a la vida que estaba antes. O sea, hay derechos que colitan con derechos. Es que un derecho no nace de un deseo personal de autorrealización o de bienestar psicofísico. No es eso. El derecho es algo constitutivo a la entidad del ser humano. De lo que a mí me apetece en cada momento. Por eso el documento insta por conocer verdaderamente qué es la libertad, que no simplemente hacer lo que me da la gana. Vamos con algunas violaciones graves, ¿vale?, de la dignidad humana en el mundo contemporáneo. Primero, habla del drama de la pobreza, y es que la dignidad de los pobres como que se les quita a nivel social. Pues habla de la guerra, y se da un no rotundo a la guerra. Aunque se habla del derecho a la autodefensa, pero se condena al mismo tiempo la guerra en todas sus posibilidades. Lo cual no sé yo hasta qué punto es compatible entre sí. No sé, una cosa u otra. Pero bueno, se habla del trabajo precario de los emigrantes. Esto es algo que en Madrid, que es la ciudad que yo vivo, es así. Afirma que son las principales víctimas de múltiples formas de pobreza. En cuarto lugar, se habla de la trata de personas, comercio de órganos, tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo de esclavos, incluyendo además la prostitución, el tráfico de drogas y de armas, el terrorismo y el crimen internacional organizado. Luego habla de los abusos sexuales, indicando que afecta además a la Iglesia desde dentro y reitera su compromiso en la lucha contra esto. En sexto lugar, la violencia contra las mujeres también, no solo en países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados. Y afirma como signos de violencia a la mujer no solo el feminicidio, que se entiende, sino también la coacción al aborto. Cuando tú procuras el aborto de una mujer presionándola
para que lo cometa. Y la poligamia, como algo que viola la dignidad de las mujeres. Y en séptimo lugar, todos los magazines católicos que se frotan las manos con esto, el aborto. Se condena el aborto como una violación de la dignidad humana. Y se cita a Juan Pablo II cuando dice que el aborto es algo particularmente grave e ignominioso. Y se afirma, claro, que es que la percepción del aborto como algo grave se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos. Por eso el documento dedica un trozo importante a esto. Se condena el uso de eufemismos que, según el documento, denotan ya como un problema de conciencia colectivo. Que no se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo, muchas veces. Y se tiende a ocultar su verdadera naturaleza. Es el documento, que si lo piensas bien, tela. Se expresa con especial dureza contra el aborto, con palabras del Papa Francisco, que es muy severo con respecto al asunto del aborto. Toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios y se configura como ofensa al creador del hombre. ¡Wow! Y se habla también, en otro punto, de la maternidad subrogada, que dice que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre y que, en palabras del Papa Francisco de nuevo, se considera deplorable. Firma: un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato comercial. También se dedica un punto, en este caso es un punto aparte, a la eutanasia y el suicidio asistido, que, afirma el documento, está ganando muchísimo terreno, así, silenciosamente, como quien no quiere la cosa. Se habla de muerte digna. ¿Qué se afirma? Que la vida humana, incluso en situaciones dolorosas, sigue siendo digna. Y que es precisamente este el momento de estrechar lazos de comunión humana y de redescubrir el valor infinito de cada persona. No de descartarla. Se hace énfasis en los cuidados paliativos apropiados, eso sí, para aliviar el dolor en la medida de nuestras posibilidades. Al mismo tiempo que se llama a evitar el encarnizamiento terapéutico, que es como pum, 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 venga, vamos a meterle más medicinas a la persona a ver si así se... Pues no, tampoco hay que encarnizarse. Es decir, equilibrio médico, no intervenir desproporcionadamente, como queriendo escapar de la muerte, que al final a todos nos llega. Habla también del descarte de las personas con discapacidad, en este sentido, en la cultura del descarte, que tiende a eliminar al que tal. Y se habla de la teoría de género, que es lo que muchos estaban esperando de un documento del actual dicasterio. Pues aquí está. Se habla del respeto a la persona a pesar de su orientación sexual. Lo que hemos escuchado 1000 veces. Sí, o sea, que tengamos que estar recordando esto, pues bueno, en fin. Se habla de la teoría de género como de una colonización ideológica, que es algo que ya levantó bastante revuelo cuando lo dijo el Papa Francisco. Y de la instauración de un pensamiento único, incluso a los niños en su más tierna infancia. Y esto el documento pues lo rechaza. Querer disponer de sí mismo, como prescribe la teoría de género, sin tener en cuenta esta verdad fundamental de la vida humana como don, no significa otra cosa que ceder a la vieja tentación de que el ser humano se convierta en Dios. Claro, y el problema de la teoría de género, a la luz del documento, es que niega la diferencia sexual. Y a pesar de que es posible reconocer una cierta distinción entre género y sexo, no se pueden separar. Y hay un punto que me parece especialmente elocuente. Dice, esta diferencia constitutiva no solo es la mayor imaginable, sino también la más bella y la más poderosa. Logran la pareja varón-mujer la reciprocidad más admirable y es por tanto la fuente de ese milagro que nunca deja de asombrarnos, que es la llegada de nuevos seres humanos al mundo. Y se condena las operaciones de cirugía de cambio de sexo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dice? Toda operación de cambio de sexo, por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona tiene. Porque dice que toda operación, así por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única de la persona. Tú te preguntas, por regla general, entonces, ¿qué hay? ¿Excepciones a esta regla general? Bueno, sí, hay una salvedad, y la salvedad es la de indeterminación genital en el momento del nacimiento, lo que el documento llama anomalías genitales, que se pueden dar y que requieren de una operación quirúrgica, pero que esto no se entiende como operación de cambio de sexo, a la manera que se viene entendiendo, pero que en todo lo demás, pues en fin. Y hay un último punto sobre violencia digital, pero para decir lo que realmente pienso sobre este punto lo voy a dejar para la pestaña de miembros del canal, que nos reunimos todos los martes a las 9 de la noche, y perdóname el spam, pero es que para hablar sobre esto requiero de un público un poquito más pequeño. Puedes suscribirte a la comunidad de miembros en el botón de unirse y así estás contribuyendo a que yo por las tardes no tenga que trabajar repartiendo pizzas a domicilio. Conclusión.
¿Estamos ante un documento conservador? Porque sobre el dicasterio se coló el San Benito de la teología liberal, el progresismo, con aquello de las parejas homosexuales, ¿te acuerdas? Pues bueno, no sé, ahora ha habido un pendulazo. Un pendulazo que a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta esto de que la gente se sienta incómoda sin saber dónde situarte. Eso es buena señal de que andas en la verdad. Si te atacan por los dos lados, recuerda. Yo no estoy justificando nada, ¿eh? Digo, ¿qué? En fin, que cada uno piense lo que quiera. ¿Qué piensas tú? Ponlo en los comentarios. ¡Viva Dios!